espero se encuentren muy bien y bienvenidos a Detrás de la Máscara. En este apartado estaremos tratando algo que ya hemos mencionado, que serían las heridas emocionales. Estas pueden generarse desde nuestra infancia, pero al no comprender del todo lo que pasa por estar en una edad inmadura de la vida, cuando crecemos es como si saliera a flote todo aquello que nos lastimó en nuestra etapa más inocente. Gracias a esto comenzamos a crear nuestras máscaras de protección o máscaras emocionales conforme vamos creciendo. Y también con esto vamos desarrollando actitudes o cosas en nuestra personalidad para no demostrarnos débiles cuando se nos vuelven a presentar estas heridas. Y bien, ¿qué son las heridas emocionales? Lo volvemos a mencionar por si se nos olvidó. Son la huella psicoemocional de nuestro interior como consecuencia de experiencias dolorosas de nuestra niñez que condicionarán negativamente nuestra vida adulta. Es decir, que conforme vamos creciendo, estas heridas van saliendo a flote, como ya lo mencionamos, de diversas maneras en actitudes o cosas mostradas en nuestra personalidad. En estas heridas puede haber heridas provocadas por el abandono, por abusos o negligencias y heridas provocadas por sucesos traumáticos. Comencemos con la herida del miedo al abandono. Son las personas que han experimentado el abandono en su infancia, por lo que consideran la soledad como su mayor enemigo. Se encuentran en constante vigilancia para no quedarse solos. Podemos hablar que utilizan la dependencia como su máscara, pero no por eso no dejan de tomar la iniciativa para abandonar a los demás, por temor a revivir la experiencia pasada. Como mecanismo de protección, cabe destacar que su mayor temor es afrontar una separación, de forma que las relaciones son vividas con dosis de inseguridad, miedo y recelo, siendo más vulnerables a la creación de vínculos de dependencia afectiva. El miedo al abandono no es solo el temor a que los demás nos rechacen o dejen, sino el temor a que tu bienestar, tu autoconcepto y tu propia autoestima salgan dañadas debido a los comportamientos de los demás. Es decir, tu bienestar está dependiendo de lo que no puedes controlar. La herida del miedo al rechazo es cuando la herida está relacionada a la negación de nuestros pensamientos, sentimientos y vivencias. Es cuando un niño recibe señales de rechazo y da paso a que crezca en su interior la semilla del autodesprecio y piensa que no es digno ni de amar ni de ser amado, interpretando todo lo que le sucede a través del filtro de su herida. La mínima crítica le origina sufrimiento y para compensarlo necesitará el reconocimiento y la aprobación de los demás. Suelen ser personas con actitudes o conductas insociables. Un apego inseguro desarrollado durante la infancia puede influir en la aparición de este miedo. Eso es, un apego que se ha instaurado a través de un estilo educativo donde nos hemos sentido poco queridos o poco atendidos. Y en gran medida, las experiencias con las figuras de apego en la niñez influyen mucho en este tipo de miedo. A medida que nos hacemos mayores, vivimos experiencias nuevas que también modulan nuestra manera de relacionarnos. Además, pasamos por la adolescencia, una época especialmente vulnerable a nivel emocional. Nos enfrentamos a los primeros rechazos, etc. Y a raíz de este conjunto de experiencias tempranas y no tan tempranas, también en función de nuestra personalidad y de nuestra herencia genética, podemos desarrollar cierto miedo al rechazo. La herida de la humillación se le suele hacer al niño cuando siente que sus padres lo desaprueban y critican, afectando directamente a su autoestima, sobre todo cuando lo ridiculizan. Construye una personalidad que está dispuesta a hacer cualquier cosa por sentirse útil y válida, lo cual contribuye a alimentar más su herida, ya que si los demás no lo reconocen, él tampoco lo hará, utilizando el masoquismo como máscara, por lo cual no les importa hacerse daño a ellos mismos. Tienen dificultades para expresarse y es especialista en rebajarse a sí mismo. Se considera mucho más pequeño y menos importante de lo que en realidad es, olvidándose de sus propias necesidades. La máscara de esta herida, como ya se mencionó, es el masoquismo emocional y mental. Como tienen esa necesidad de cuidar de los demás, tienden a crear situaciones donde se olvidan de ellos mismos en un intento de protección para no sentirse humillados, pero lo cierto es que consiguen justo lo contrario, ya que en muchas ocasiones se aprovechan de ellos.
La herida de la traición o el miedo a confiar surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres porque no ha cumplido una de sus promesas. Esta situación genera sentimientos de aislamiento y desconfianza que en ocasiones pueden transformarse en envidia, debido a que el niño no se siente merecedor de lo prometido y de lo que otras personas tienen. Un ejemplo es cuando los papás se separan o se divorcian y alguno de los progenitores no cumple con las promesas hechas a los hijos. Esta herida emocional construye una personalidad fuerte, en la que predomina la necesidad de control para asegurar la fidelidad y lealtad, que muchas veces no permite respirar a los demás. La máscara propia de la herida de la traición es la del controlador. Las máscaras tratan de protegernos de nuestro principal miedo, que aquí sería el volver a sentirnos traicionados. La máscara se convierte en nuestro único mecanismo de protección, porque no hemos aprendido a hacerlo de otra forma. La defensa psicológica asociada a la herida de la traición suele manifestarse a través de la ira, la desconfianza y el control excesivo. Para finalizar, podemos decir que existe una gran probabilidad de que el origen de nuestras conductas o actitudes de nuestra vida como adultos dependan de cómo desarrollamos nuestros lazos emocionales de nuestra infancia. Nos tiene que quedar claro que como cualquier herida tiene curación y que cuando decidimos que es momento de soltar, nos abre un gran abanico de oportunidades para sanar. Y sobre todo, y lo más importante, la curación depende totalmente de nosotros.